La prehistoria es la parte de la historia que estudia la vida del hombre primitivo, desde su aparición en la Tierra hasta la invención de la escritura. Abarca el periodo más largo del desarrollo de la humanidad, durante el cual se realizaron los primeros progresos, como la aparición del lenguaje y la domesticación de animales y plantas. Los seres humanos de la prehistoria hicieron grandes descubrimientos, como el fuego, que les permitió protegerse del frío y cocinar los alimentos. Más adelante inventaron la cerámica, modelaban el barro a mano y lo cocían en hogueras para hacer recipientes de mayor resistencia. También inventaron las telas, que se fabricaban en telares con lana de animales. La división o clasificación de la prehistoria se inicia por el trabajo del arqueólogo y museólogo danés Christian Thamsen a mediados del siglo XIX, según la materia esencial que sirvió para fabricar las herramientas: piedra, cobre, bronce y hierro. Posteriormente, las edades fueron divididas en épocas, y estas a su vez en periodos y en civilizaciones, caracterizadas por tal conjunto de vestigios materiales, y cuyo nombre se deriva generalmente del lugar de hallazgo de sus objetos típicos o representativos. La prehistoria se divide en dos: edad de piedra y edad de los metales. Edad de piedra. Es la parte de la prehistoria en la que el hombre utilizó preferentemente la piedra como material para hacer sus utensilios, herramientas, armas y otros instrumentos cotidianos. La edad de piedra corresponde con la primera era o etapa de lo que se conoce como la prehistoria. Se le denomina así debido a que fue la piedra el material principal y característico que se utilizó en esa época para la colaboración de armas, herramientas y otros objetos para realizar tareas de la vida diaria. Cabe destacar que en ese periodo se utilizaron también otros materiales como la madera, cuernos, pieles, huesos, entre otros. Pero la piedra de corte conicoidea, cuarzo, obsidiana, sílex, cuarcita, etc., fue la que más se utilizó para las herramientas. Por otro lado, en la edad de piedra se presentaron fenómenos naturales que marcaron la diferencia para el ser humano, ya que los llevó inevitablemente a adaptarse, y para lograrlo tuvieron que inventar cosas nuevas. Uno de sus principales descubrimientos fue el fuego, pero también diseñaron nuevos instrumentos y herramientas, ropa y viviendas. En la prehistoria es el periodo de la piedra tallada. Comprende desde los orígenes de la historia humana hasta los 10.000 años antes de Cristo. En aquel tiempo la piedra fue el principal material que se usó para fabricar cuchillos, puntas, lanzas y raspadores. Unas veces se empleaba la piedra tal y como se encontraba en la naturaleza, y otras veces eran talladas con el auxilio de piedras más duras que el sílex. El hombre paleolítico tenía las siguientes características. En este periodo de la prehistoria vivían en las cavernas o cuevas, por lo que se conocen también con el nombre de cavernario o troglodita. Se alimentaban de raíces, frutos silvestres, semillas, etc. Cazaban animales y pescaban en los ríos y lagos. Eran recolectores, cazadores y pescadores. Se cubrían el cuerpo con la piel de animales que cazaban. Aprendían a tallar la piedra para confeccionar sus utensilios y armas. Tallaban también los huesos y maderas con los cuales hacían punzones, arpones y puñales. Se trasladaban permanentemente de un lugar a otro. Eran nómadas. Descubrieron el fuego. Se organizaban en pequeños grupos llamados clanes. Y en sus momentos de descanso dibujaban y pintaban en las paredes y techos de las cavernas. Periodo neolítico. Es el periodo de la piedra pulida en la prehistoria. Comprende desde los 10.000 años antes de Cristo hasta los 3.000 años antes de Cristo. Durante ese periodo ocurrieron cambios importantes que transformaron la vida humana. El hombre neolítico tenía las siguientes características. Empezó a construir sus primeras viviendas, generalmente toscas, abandonando paulatinamente las cavernas. Utilizó algunas fibras vegetales, como el lino, en la elaboración de telas, que empezaron a utilizarse en confección de vestidos en lugar de las pieles de animales. Aprendió a pulir la piedra para confeccionar sus utensilios, armas y herramientas. Descubrió la agricultura en forma rudimentaria y casual con la intervención de la mujer. Domesticó algunos animales con el que organizó la ganadería actual. Se hizo sedentario gracias a la actividad agrícola y ganadera. Socialmente surgió una mayor organización. Dentro de los grupos se creó una autoridad y así nacieron los dirigentes apoyados en las clases de guerra. Se inventó la cerámica mediante el endurecimiento de la arcilla por acción calorífica del fuego. Edad de los metales. La necesidad de disponer de materiales más duros que la piedra y la búsqueda de metales preciosos llevó al hombre a descubrir otros metales cerca del año 4000 a.C. Es un periodo que comienza al finalizar la Edad de Piedra. Cuando se habla de Edad de los metales,
se hace referencia al momento en el que el hombre comienza a utilizar diferentes tipos de metales para construir y fabricar elementos y herramientas que se volverán clave en su evolución, como por ejemplo herramientas de agricultura, arma para la caza y la guerra, y utensilios para comer. Este nuevo momento de la humanidad ha sido dividido en 3 edades: la Edad de cobre, 4000 años antes de Cristo. El cobre es el primer metal en reemplazar a la piedra. Su uso se difundió rápidamente debido a su fácil obtención y a su gran malleabilidad. Se moldeaba y se trabajaba fácil. También se encontraba en estado puro, es decir, separado de otros metales. Fue encontrado mezclado con otros minerales y fue separado con el fuego. Nació así la metalurgia. El cobre se utilizó en la realización de diversos adornos y utensilios. Algunas de las aplicaciones prácticas del cobre fue su uso en la fabricación de agujas y punzones. Con el tiempo se fue perfeccionando la técnica de fundición y permitiendo elaborar herramientas de mano y símbolos religiosos. Edad de bronce, 3000 años antes de Cristo. La necesidad de endurecer el cobre indujo a una serie de ensayos de aleaciones con otros metales, mezclando el 90% de cobre con el 10% de estaño. Se obtuvo el bronce. Con esta nueva aleación se comenzó a fabricar nuevas armas, ornamentos y utensilios. El origen del descubrimiento parece estar en el Oriente Próximo, de donde partió la difusión hacia otras zonas del planeta. Esta fase es desconocida en otros lugares, en los que el bronce se conoce después del periodo neolítico. En el África subsahariana no existe una edad del cobre ni del bronce, pues se pasa directamente del periodo neolítico a la edad de hierros. Se fabrican gran variedad de instrumentos como útiles agrícolas, como azadas y hoces, armas de guerra, como espada y lanzas y escudos, utensilios domésticos como vasos, jarras y cuencos. En esta época se desarrolló la navegación debido a la necesidad del desplazamiento y transporte de los buscadores de metales. La Edad de Hierro. El conocimiento del hierro permitió al hombre mejorar sus armas y herramientas, aparte de provocar en la cultura un notable desarrollo. Fueron los hititas los primeros en utilizarlo. Posteriormente fue conocido en Asia Menor y Europa. Su uso tuvo un doble efecto en la humanidad. Por un lado, se comenzaron a crear industrias como la alfarería y la fabricación de instrumentos de metal. Nació así el comercio y las poblaciones densas formaron ciudades. Por la consistencia y dureza del hierro, se comenzó a usar para la fabricación de equipos para la agricultura, tales como picos y hachas. Igualmente se fabricaron herramientas como martillos y mandarrias que fueron útiles para el forjado del hierro. No obstante, la elaboración de armas de guerra como cuchillos, espadas, armaduras y cascos fue el campo en el que más se utilizó el hierro. Las civilizaciones que hacían uso de estas armas tendían a ser más poderosas por la resistencia y eficacia de las armas en comparación a las fabricadas con cobre o bronce. Al hablar acerca de la medicina en la prehistoria, cabe mencionar que desde el principio de los tiempos el ser humano ha tratado de explicar la realidad y los hechos más trascendentales de ella, tales como la vida, la muerte o la enfermedad. La medicina pretécnica es la ejercida desde la época prehistórica hasta el siglo V a.C., en la que, junto a prácticas terapéuticas, aparecían prácticas mágicas, totalmente interrelacionadas entre sí, de manera que, durante el acto curativo, el sanador actuaba desde su doble condición de médico y mago. Uno de los principales personajes que aparecen cuando el hombre se hace sedentario es el de sanador, naciendo así el rol de chamán, que no era un médico o un farmacéutico, sino una persona capaz de diagnosticar, pronosticar y preparar el medicamento y el rito para su administración. No es hasta la aparición de los médicos griegos del siglo V a.C. cuando se demuestra claramente un cambio de mentalidad respecto a la lucha contra la enfermedad, enfrentándose a ella a través del conocimiento de su naturaleza y del subsiguiente estudio. En la prehistoria se tiene constancia de prácticas terapéuticas, como la reducción de fracturas, prácticas medicamentosas, tales como la ingestión de hierbas en acción o en actitud mimética con los animales, o alguna práctica dietética. En el Neolítico, la actividad terapéutica se basaba en el empirismo, utilizando los remedios sin base científica y de forma azarosa y en la magia.
como una actividad de liberación de fuerzas inmateriales. En cuanto al uso de elementos curativos, la farmacología de la época tenía solamente un valor instrumental.